A ver, normalmente cuando pensamos en las civilizaciones del mundo antiguo, nos viene a la cabeza una geometría del poder tremendamente simple, ¿no? Mm, sí, la típica estructura aplastante. Exacto. Nos imaginamos una pirámide perfecta, o sea, el faraón, el emperador o el rey de turno está ahí arriba, en la cúspide inalcanzable, emite una orden y, bueno, esa voluntad desciende en bloque para aplastar a la base. Claro, es un diseño muy lineal y, si uno lo piensa, predecible hasta el aburrimiento. Es el modelo autoritario centralizado por excelencia a lo largo de toda la historia. Y la estructura que más se repite. Totalmente, porque, a ver, es la forma más efectiva de control social. El que está arriba concentra todos los recursos y el aparato burocrático del Estado simplemente se encarga de ejecutar hacia abajo, sin que la base tenga voz ni voto. Ya, pero ¿qué pasaría si descubriéramos que hace miles de años alguien redactó una especie de manual operativo? O sea, una constitución temprana diseñada específicamente para hacer saltar esa pirámide por los aires. Pues que te rompe los esquemas por completo. Tal cual. Pues hoy, martes 14 de abril de 2026, nos embarcamos en una nueva inmersión profunda y vamos a desgranar un documento interesantísimo titulado Deuteronomio y el modelo de gobernanza descentralizada.pdf. Y ojo porque la misión de hoy no es hacer un análisis teológico ni nada parecido. En absoluto. La propuesta de esta investigación es leer textos como el Deuteronomio o Primera de Samuel desde una perspectiva puramente política y organizativa. Política. Vale, eso es clave. Sí, sí. Se trata de entender este marco como un modelo de gobernanza que, curiosamente, defiende un gobierno radicalmente limitado, la soberanía del individuo frente al colectivo y, bueno, un rechazo absoluto a lo que hoy llamaríamos estatismo. Y el contexto aquí lo es todo, porque hay que entender que este andamiaje legal nace, por así decirlo, como una rebelión directa contra el totalitarismo de Egipto. Claro, venían de lo peor del centralismo. Exacto. Y la alternativa que plantean es, te diría que asombrosamente moderna. O sea, hablamos de descentralización del poder, de mercados libres y de un concepto clave del que vamos a hablar mucho hoy, que es el principio de subsidiariedad. Un concepto fundamental, sí. A lo largo de esta inversión vamos a ver cómo las directrices de unos manuscritos que tienen milenios guardan similitudes escalofriantes con manuales actuales del Banco Mundial. Pero, bueno, vamos a desenredar esto desde el principio. Venga, ¿por dónde empezamos? A ver, para que una sociedad funcione sin un gran líder supremo que lo dicte absolutamente todo, la primera gran duda es ¿quién manda aquí y cómo se reparte la autoridad? Pues el núcleo de todo este sistema es lo que acabas de mencionar, el principio de subsidiariedad. Para definirlo de forma sencilla, significa que ninguna decisión debe tomarse en un nivel superior si se puede resolver en un nivel más bajo. O sea, más cerca del problema real. Eso es, más cercano al ciudadano. La autoridad aquí no cae desde el cielo del Estado hacia el pueblo, sino que emana orgánicamente desde la base social. Empieza en la familia, entiendo. Exactamente. Empieza en el núcleo familiar, luego asciende a los clanes o las tribus y, bueno, solo sube a un nivel nacional cuando es estrictamente indispensable. Los líderes, a los que el texto llama ancianos, no son burócratas enviados a dedo por una capital lejana. Ya, no es el típico gobernador romano. ¿Qué va? ¿Qué va? Son representantes propuestos por la propia comunidad. O sea, son líderes que pisan el mismo barro y viven la misma realidad económica que sus vecinos, no están metidos en un palacio de marfil. Y supongo que esto cambia por completo el tema de cómo se hereda el poder. Lo cambia todo. Porque lo habitual en la historia es que el rey muere y le pasa la corona a su hijo, y da igual si el hijo es un genio o un incompetente absoluto. Claro, el típico trono hereditario. Y por eso el caso que relata el documento sobre la sucesión de Moisés a Josué es tan revelador. Moisés no instaura una dinastía de sangre. No hay un trono que pase a su familia. Fíjate qué curioso. Sí, el texto lo describe como un liderazgo de misión. Es una autoridad funcional y, muy importante, temporal. Josué asume el mando con un objetivo muy específico, en este caso militar, pero las tribus conservan toda su autonomía interna. Vamos, que nadie le entrega a Josué las llaves de la vida diaria de las personas. Nadie.
Y esto va de la mano con otra innovación tremenda, que es la separación estricta de las esferas de poder. Vamos a detenernos ahí un segundo, porque en la antigüedad lo normal era que el emperador fuera también el sumo sacerdote, ¿verdad? Sí, el poder absoluto concentrado en uno solo. Claro, el líder civil y la figura religiosa eran la misma persona. Era un monopolio perfecto. Entonces, ¿cómo dividen el pastel en este modelo de Deuteronomio? Pues lo dividen de una forma que hoy nos parece básica, pero que entonces era revolucionaria. Moisés y los jueces locales asumen la gobernanza civil, y ellos delegan en una red elegida por el pueblo. Ya sabes, jefes de millares, de centenas, de decenas. Una estructura capilar. Exacto. Y por otro lado tienes la esfera de Aarón y los levitas, que son el sacerdocio. Pues bien, los apuntes subrayan algo clave, y es que los sacerdotes tienen estrictamente prohibido ejercer poder coercitivo civil. O sea, ¿no tienen cárceles? No tienen cárceles, no tienen ejércitos y, sobre todo, no pueden recaudar impuestos por la fuerza. Su sustento depende única y exclusivamente de donaciones y diezmos voluntarios de la gente. Madre mía, su autoridad es moral, jamás gubernamental. Eso es. A ver, traduciendo esto a la gestión moderna, es como si estuviéramos contemplando un modelo de franquicias locales frente a una gran corporación asfixiante, ¿no? Me gusta mucho esa analogía. Claro, las decisiones se toman en la sucursal del barrio, la que está más cerca del cliente, evitando ese terrible embotelamiento burocrático. Ya sabes, donde un funcionario a 1000 kilómetros decide cuándo uno tiene que recoger su cosecha o cuánto debe pagar por ella. Es que es tal cual. Se trata de un policentrismo jurídico diseñado al milímetro. Un poder tan fragmentado evita que un solo líder, por muy loco que esté, arrastre a todo el país al desastre. Claro, no hay un botón rojo central. Exacto. Ahora bien, este sistema descentralizado tiene un talón de Aquiles enorme. Cuando uno tiene múltiples franquicias operando de forma autónoma, el riesgo de caer en el caos es inmenso. Sí, que cada aldea haga lo que le dé la gana. Inquebrantables, públicas y aplicadas sin miramientos a todos por igual. Y ahí es donde la ley entra en juego, no como una herramienta para someter al pueblo, sino como el verdadero pegamento que sostiene toda esta estructura horizontal, ¿no? Así es. Y el análisis destaca un elemento crucial aquí, que es el blindaje contra la tiranía del secreto legal. A ver, los regímenes totalitarios adoran el secretismo. Bueno, lógico. Si la gente no conoce la ley, el Estado la interpreta como quiere. Exacto. Te castigan arbitrariamente. Pero este modelo revienta esa táctica al exigir que la ley sea de dominio público absoluto. De hecho, instaura un mandato cívico ineludible, que consiste en leer la ley en voz alta íntegramente cada 7 años. ¿Y eso delante de quién? Ante toda la sociedad. Hablamos de hombres, mujeres, niños y hasta los extranjeros que residen allí. Como proclama el capítulo 30, dicen algo así como que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es la democratización total del código legal. Básicamente te dicen que no necesitas a una casta de abogados o burócratas para que te expliquen qué está bien y qué está mal. La ley es tuya. Totalmente. Y claro, si cualquier persona conoce el código, el juez que lo aplica no puede inventarse una sentencia sobre la marcha. Que si recuerdo bien de los apuntes de la fuente, la justicia se impartía literalmente en las puertas de las ciudades, ¿verdad? Así es. Es que en el mundo antiguo, la puerta de la ciudad no era solo un acceso físico, era la plaza pública, el centro neurálgico del comercio. Todo el mundo pasaba por ahí. Todo estaba a la vista. Todo. Y a esos jueces locales se les imponen unas líneas rojas innegociables. Se les prohíbe torcer el derecho. Se les prohíbe hacer acepción de personas, o sea que el rico no tiene ventaja sobre el pobre. Y por encima de todo, se prohíbe el soborno. Uf, el tema del soborno. Sí, sí. La advertencia literal es escalofriante. Dicen que el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Es súper poético, pero súper directo. Pero bueno, aquí me voy a poner un poco de abogada del diablo. Vamos a diseccionar esto, porque veo una fisura logística enorme en este sistema. A ver, dispara. Me parece fantástico que la justicia sea local y rápida, de verdad. Pero, si todo está tan fragmentado en pequeñas aldeas y ciudades, ¿qué pasa cuando se comete un homicidio increíblemente enrevesado? Un caso complejo. Claro, o cuando hay una disputa de tierras gigantesca entre dos tribus enteras. Por muy sabios que sean los ancianos locales, va a haber vacíos legales enormes.
Para evitar una guerra civil, uno pensaría que se necesita un tribunal supremo centralizado, ¿o no? Es una objeción completamente válida, ¿eh? Y de hecho, el sistema ya contemplaba esa necesidad de unificar criterios. El documento detalla cómo operaba la llamada Corte Superior, que se describe en el capítulo 17. Ah, o sea que sí había un tribunal superior. Lo había, pero hay una diferencia abismal entre este órgano y el poder judicial expansivo de un Estado moderno. Esta corte antigua tenía una naturaleza estrictamente residual. Vamos, que no estaban buscando excusas para intervenir en el día a día. Todo lo contrario. Solo y exclusivamente tomaban casos que los tribunales locales les remitían por ser demasiado oscuros o muy difíciles de resolver. Ya como una especie de órgano consultivo de última instancia. Exacto. Su función era mantener la coherencia teológica y legal del país frente a un vacío. Pero una vez emitían el dictamen sobre ese caso puntual, se retiraban. No tenían potestad para iniciar investigaciones de oficio y entrometerse en la vida de una aldea. Eran el último recurso, no la norma cotidiana. Oye, ver cómo resolvían los litigios a las puertas de ciudades milenarias hace que a uno le explote un poco la cabeza. Pero lo que realmente impacta de esta inmersión es ver cómo este mismo andamiaje legal es la base de nuestras economías prósperas en pleno siglo XXI. Es que los ecos modernos son asombrosos y están respaldados por datos muy sólidos, ¿eh? Cuéntame eso, porque lo de la conexión con el Banco Mundial me pareció fascinante. Pues mira, las directrices sobre la prohibición del soborno y la imparcialidad ciega de los jueces resuenan casi palabra por palabra en manuales éticos de hoy en día. Por ejemplo, los principios básicos de independencia judicial de Naciones Unidas de 1985. Siguen utilizando esa mismísima filosofía de proteger al sistema judicial contra las influencias que, metafóricamente, ciegan al magistrado. Ya. Vamos, que no hemos inventado la rueda, solo le hemos puesto unos neumáticos nuevos. Exactamente. Y la conexión directa de esta imparcialidad con la prosperidad económica es demoledora. Si uno revisa los datos del Índice del Estado de Derecho del Banco Mundial, la evidencia empírica demuestra que la corrupción judicial hunde la inversión extranjera. Hablábamos de una caída del 20 o 30%, ¿no? Sí, se desploma automáticamente. La lógica económica no perdona. Si la justicia de un país es arbitraria, el capital extranjero e incluso el ahorro de los propios ciudadanos huye despavorido. Claro, es de sentido común. Si uno sabe que el Estado o un cacique local puede expropiarte la fábrica mañana o que te pueden lanzar una acusación falsa y meterte preso sin consecuencias, nadie arriesga su patrimonio. Nadie construye nada en esas condiciones. Tal cual. Y hablando de acusaciones falsas, hay un detalle en la investigación que es una locura. El mandato del Deuteronomio 19 exige explícitamente tener 2 o 3 testigos para condenar a alguien. Sí, obliga a hacer una investigación seria. Obliga a los jueces a no guiarse por rumores. Y esto, en la práctica, es el ancestro milenario de la presunción de inocencia y del habeas corpus, esa garantía de que ninguna autoridad puede meterte en un calabozo por puro capricho sin pruebas. Es una limitación radical al monopolio de la violencia estatal. Al exigir múltiples testigos y penalizar duramente el perjurio, mentir en un juicio, el sistema protege al individuo frente a las maquinaciones del Estado. O frente a linchamientos de la propia masa, claro. Pero bueno, si este modelo genera tanta seguridad jurídica, inevitablemente va a florecer una economía espectacular. Estás creando un territorio lleno de tierras ricas y gente próspera. Ese es el objetivo, ¿sí? Lo cual nos lleva a la gran paradoja del sistema. Porque tarde o temprano, un imperio vecino poderoso, no sé, como los asirios o los egipcios, va a mirar todas esas riquezas y va a querer invadirlos. Es la ley de la historia, claro. Pues entonces, ¿cómo demonios defiendes a tu país si, por una cuestión de principios contra el estatismo, te niegas a financiar un ejército profesional con los impuestos de tus ciudadanos? Pues llegamos a una de las propuestas más radicales y contraintuitivas de todo el documento. El rechazo frontal a mantener un ejército permanente. Me parece una locura, te lo digo. A ver, para los redactores de este texto, un ejército permanente financiado por el Estado es la receta infalible para la tiranía interna. La advertencia es muy clara. Si un líder acumula un inmenso poder bélico y soldados a sueldo, es solo cuestión de tiempo que use esa fuerza contra su propio pueblo para someterlo. Ya, antes que contra los extranjeros. Exacto. Por tanto, la defensa se delega completamente a milicias voluntarias de ciudadanos. A ver, entiendo la teoría del miedo a la tiranía, ¿eh? Lo entiendo.
Pero desde un punto de vista puramente táctico, me parece un disparate suicida. Ya, suena a que los van a arrasar. Totalmente. Si envías a unos cuantos granjeros y artesanos a enfrentarse a las falanges de un imperio, los hacen trizas en 5 minutos. Y además, tengo que mencionar la lista de exenciones legales para ir a la guerra que aparece en el capítulo 20, porque parece de broma. Es sorprendente, desde luego. Es que, según los textos, si estallaba un conflicto, un ciudadano podía librarse legalmente de ir al frente porque se acababa de construir una casa, o porque había plantado un viñedo y aún no lo había estrenado, o porque se acababa de casar. Sí, sí. O, lo que ya me parece el colmo, podía irse a su casa simplemente admitiendo que tenía miedo. O sea, diciendo, oye, estoy aterrorizado, me vuelvo. Cualquier estratega militar contemporáneo se tiraría de los pelos leyendo eso, la verdad. Sin embargo, el análisis histórico nos revela una profundidad psicológica y táctica brillante detrás de estas exenciones. Ah, ¿sí? Táctica. Sí, sí. El texto argumenta que permitir que los tímidos de corazón abandonen las filas tiene una justificación muy pragmática. El pánico es altamente contagioso en el campo de batalla. Claro, el miedo se pega. Exacto. Un solo hombre aterrado que rompe la formación y huye puede desmoralizar a todo el batallón y causar una masacre. Vamos, que prefieren ser pocos, pero estar absolutamente convencidos de lo que hacen. Esa es la clave operativa. Pero el mensaje filosófico de fondo es aún más poderoso. Fíjate que el permitir que alguien se quede en casa para disfrutar del viñedo que acaba de plantar o de su nuevo matrimonio, el sistema envía un mensaje cristalino. ¿Cuál? Que la vida personal, la familia y la propiedad privada tienen muchísimo más valor que los objetivos militares del colectivo. ¡Wow! Es la antítesis absoluta al reclutamiento forzoso, a usar a la gente como carne de cañón para las ambiciones de un político. Tal cual. Y esta misma filosofía aplica a la seguridad interna, ¿eh? No existe un equivalente a una policía nacional unificada. Entiendo. Todo vuelve a ser local. Sí, destaca mucho la creación de las ciudades de refugio. Eran lugares diseñados para que alguien que cometiera un homicidio accidental pudiera huir y recibir un juicio justo, protegiéndolo de la venganza impulsiva de los familiares. Todo el andamiaje está diseñado para proteger al individuo. Es fascinante. Toda esta ingeniería social, esta justicia hiperlocal y el rechazo al Estado militar. Todo esto nos empuja a la gran pregunta económica. A ver. Esta protección del individuo existe por una razón. ¿Qué es exactamente lo que cada familia está intentando construir y proteger a toda costa? Pues lo que defienden a capa y espada es su heredad material, su propiedad privada. El análisis es muy explícito aquí. El propósito final de huir de un estado totalitario como Egipto, donde el faraón era el dueño absoluto de toda la tierra y el trabajo, era que cada familia pudiera tener su propia parcela de forma inviolable. Y esto se refleja en las leyes de propiedad, supongo. Claro, vemos prohibiciones severísimas en el Deuteronomio que condenan el mover los linderos o cambiar las marcas de propiedad del vecino. La inviolabilidad territorial es sagrada. O sea, se bloquea cualquier intento de expropiación central. Y luego, todo el intercambio comercial se rige por un libre mercado, pero con la exigencia de usar pesas y medidas justas. Exacto. Transparencia total, pero sin intervención estatal. Cero planificación central. Cero ministerios dictando precios. Pero claro, si no tienes un ministerio gigantesco que recaude impuestos masivos, ¿cómo solucionas el problema de la pobreza? Porque personas vulnerables siempre hay. Es la gran duda que surge con estos modelos. A mí me dejó de piedra ver cómo gestionaban el bienestar social. En lugar de una burocracia inmensa, implantaron el diezmo trienial. Cada 3 años se recogía un fondo que se gestionaba y almacenaba en la propia ciudad, no en una capital lejana, para ayudar a las viudas y a los huérfanos locales. Un bienestar gestionado por los vecinos que conocen a las personas vulnerables con nombre y apellidos. Pero la verdadera obra maestra del diseño económico está en la remisión de deudas cada 7 años. El famoso botón de reinicio económico. Aunque aquí también tengo que hacer de abogada del diablo, porque la lógica nos diría que esto es pegarse un tiro en el pie. Por el crédito, dices. Cuando llega el año 5 o el 6, nadie en su sano juicio le va a prestar dinero a un campesino en apuros. El mercado se congelaría. Es una objeción muy perspicaz, y es el miedo natural. Sin embargo, el sistema cuenta con un imperativo moral enorme integrado en la propia ley para evitar esa parálisis. Ya apelan a la moralidad. Sí, el texto advierte severamente a los ciudadanos que no deben endurecer su corazón ni negar un préstamo a un vecino necesitado solo porque se acerca el año de la remisión. En una sociedad de alta confianza,
Negarse a ayudar traía una condena social fortísima. O sea, el sistema asume un nivel de cohesión tremendo. Al final justifica el riesgo, ¿eh? Se diseñó para dinamitar la desigualdad crónica. Al borrar las deudas cada 7 años, se impedía físicamente la formación de una casta social que viviera esclavizada por sus deudas a perpetuidad. Es una válvula de escape contra la miseria. Exacto. Logra liberar a la gente financieramente sin que un gobierno central enorme tenga que intervenir para expropiar a unos y dárselo a otros. Es como integrar un mecanismo contra la pobreza crónica dentro del código fuente de la sociedad. Un equilibrio espectacular. Lo cual nos lleva a la recta final de nuestra inmersión. Porque la historia tiene un giro, claro. Exacto, porque la investigación recoge qué sucede cuando una sociedad se cansa de este modelo de libertad y de repente decide pedirle al camarero que les traiga un rey absoluto. El famoso relato del libro de Primera de Samuel. Ese capítulo es, probablemente, el tratado antiestatista más contundente de la historia antigua. El relato cuenta cómo el pueblo, por miedo a los vecinos y por querer ser como las demás naciones, exige tener un monarca. Quieren un líder fuerte que les solucione la vida. Eso es. Y la respuesta que reciben es un jarro de agua fría monumental. Se les advierte detalladamente del precio del estatismo. Les dicen algo como, si elegís un rey fuerte, ese rey os impondrá un ejército permanente, reclutará a vuestros hijos, expropiará vuestros mejores campos y os asfixiará a impuestos. ¡Qué barbaridad! El mensaje es claro. La falsa seguridad del Estado se paga perdiendo la libertad. Tal cual. Y es súper curioso porque, ya previendo que iban a ceder a la tentación de poner un rey, el Deuteronomio 17 establecía unos límites de locura para esa figura. Si querían un rey, tenía que ser una figura hiperlimitada. Sí, un rey atado de pies y manos. Tenía prohibido acumular oro, no podía multiplicar la caballería y no podía tener harenes políticos para tejer alianzas. Sin presupuesto ilimitado y sin maquinaria militar, era un rey sin poder real. Y el golpe de gracia definitivo era que la ley le obligaba a copiar el código legal a mano y leerlo todos los días de su vida. Un recordatorio constante de que él no era la ley, sino que estaba sometido a ella. Vemos aquí la primera semilla histórica del constitucionalismo, ¿eh? El esfuerzo por encadenar al poder político para que no devore a los individuos. Totalmente. Y bueno, si tomamos un poco de perspectiva y repasamos todo lo que hemos comentado hoy, la magnitud de esta propuesta es apabullante. Empezamos hablando de esas pirámides totalitarias antiguas. Y hemos terminado viendo un manual para destruirlas. Exacto. Un diseño que confía en el liderazgo desde abajo, en justicia local sin sobornos, en solidaridad sin ministerios y en defensa voluntaria. Es un canto absoluto a la soberanía individual frente al Estado. Un diseño que, aunque se redactó hace miles de años en tiendas de campaña, aborda los mismos problemas sobre el poder y la libertad con los que nuestras sociedades siguen lidiando hoy. Es que parece mentira. Y bueno, para despedir esta inmersión, hay una idea final en la investigación que creo que merece una reflexión profunda por parte de quienes nos escuchan. Se encuentra en el capítulo 30. El texto afirma con una claridad brutal que la elección final entre la vida y el bien o la muerte y el mal se le entrega pura y exclusivamente a la persona. Es una responsabilidad totalmente individual. Intransferible. Eso es. Si el éxito de una sociedad depende en última instancia de las decisiones libres de los individuos y no de la planificación de una élite, cuando uno lo piensa, en pleno siglo XXI, ¿hasta qué punto hemos sacrificado nuestra responsabilidad en el altar de la supuesta seguridad que nos promete un Estado gigante? Quizás nos hemos acostumbrado tanto a la comodidad de la pirámide que hemos olvidado el poder de construir desde la responsabilidad individual. Algo para pensar. Hasta la próxima.